¿verdad? El día de hoy quiero compartirles un tema muy especial en esto que vamos a estar lanzando. Como cada uno de ustedes sabe, hemos estado hablando acerca de la disciplina y el mes de marzo continuamos con el tema de la disciplina, pero con un enfoque en el dar, ¿ok? Así que eso vamos a estar lanzando el día de hoy, y para eso le voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Marcos, y si me acompañan poniéndose de pie, vamos a hablar de esta hermosa historia. Es una historia bastante corta, pero llena de poder, llena de tantas lecciones, y el día de hoy vamos a ver solo algunas de ellas, ¿verdad? La viuda y la ofrenda, la viuda y la ofrenda. Así que cuando estén ahí, Marcos 12, 41 al 44, deme un amén, y si no también está en sus notas. Dice la palabra del Señor: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban, ¿qué? Grandes cantidades o mucho, ¿verdad? Pero una viuda pobre, y me encanta que hace esa definición porque había viudas ricas, ¿ok? Una viuda pobre llegó y echó ¿cuántas monedas? 2 moneditas de mucho valor, de muy poco valor, ¿verdad? Nada más estoy testing you guys, a ver, poner atención, ¿verdad? Versículo 43, de muy poco valor. Versículo 43, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro, ¿qué? Más que todos los demás. Estos dieron, o sea, hablando de los ricos, ¿verdad?, de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que es poder compartirla, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender juntos, Señor. El día de hoy, Espíritu Santo, te rogamos que tú puedas moverte en nuestra mente, nuestro corazón, para que pueda quedar claro, Señor, que tú puedas usar, Señor, usarme, y no sea yo, mas seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, gracias. Y como les repito, seguimos en este tema de la disciplina, del dar, ¿verdad? Y esta es una hermosa historia donde, repito, muchas lecciones. El día de hoy vamos a ver 3, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿por qué el dar? Y estamos enfocados en esta, por lo menos en el mensaje del día de hoy. El dar se refiere a algo monetario, ¿ok? Monetario. Y ¿cuántos, no tienen que levantar la mano si no quiere, ¿verdad? Pero ¿cuántos diríamos que cuántos batallamos con el dinero? Gastamos mucho o nos cuesta, ¿verdad? Así caminamos, porque eso también es batallar, déjeme le digo, ¿ok? Ok, eso no más, porque pensamos batallar es gastamos, que somos gastones, ¿verdad? En la gran humor del Señor, usualmente, no siempre, pero en el matrimonio hay un gastón y uno que, ¿sí o no? En la gran misericordia del Señor también, ¿verdad? Trae balance eso, ¿verdad? Aunque a veces trae fricción o trae mucha fricción. De hecho, en los Estados Unidos, la razón número 1 de divorcios, ¿okay?, de separaciones o aún de fricción en el matrimonio, adivine qué es: las finanzas, el dinero. ¿Y cuántos usted nada más diga usted, yeah, ok, all right, so don't feel bad? No, pero no se sienta mal porque es normal, entonces démosle. No, significa que es un problema, es un tema sumamente importante, es algo serio, ¿verdad? Y porque el dinero es importante, ¿cierto? No podemos decir que el dinero no es importante. Claro que es importante. Invertimos por lo menos una tercera parte de nuestra vida en ir a ganar dinero, ¿cierto? O nada más, o usted, bueno, a veces dice, sí, el trabajo me gusta y voy, pero si no le pagaran fuera, sí, a veces pagándome ni quiero ir, ¿verdad?
So, el dinero es importante, ¿verdad? Cuando hay dos cosas que son sumamente importantes, dos recursos que tenemos muy poco. Bueno, no es muy poco, pero limitado es la mejor palabra. Y uno es el dinero y otro es su tiempo. Okay, esas dos cosas se van, ya no regresan. El tiempo diría que está más encima, porque el dinero se puede volver a hacer, etcétera. Pero el tiempo, una vez sido, ¿verdad? Ya se fue, ¿verdad? Así que necesitamos disciplinarnos en ver el dinero como lo ve Dios, porque Dios sí se fija en el dinero. ¿Y por qué? Porque el Señor se fija en todo lo que tiene que ver con nosotros. Dice, y esto me acuerdo cada vez que luego me voy saliendo del baño y veo que, ay, Señor, ya se me cayó la mitad del pelo ahí, ¿verdad? Pero dice, Señor, bendito, ¿verdad? Y las mujeres dirán, a ver, tal vez algunos hermanos también, ¿verdad? Pero creo que es más común en las mujeres. Pero dice la palabra de Dios que no se cae uno de nuestros cabellos sin que el Señor ponga atención. Y a veces como que le reclamo al Señor como que, ¿qué onda? Like, do you not see this? Whole thing is happening, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero si algo como nuestro cabello, ¿verdad? Si algo tan sencillo como es, o no tan sencillo, pero ¿verdad? En las cosas más mínimas el Señor pone atención y es importante, porque es importante para nosotros, definitivamente que el dinero también. Así que, ¿cómo podemos disciplinarnos para poder ver el dinero como lo ve el Señor? Okay, ese es el meollo, y eso el día de hoy les quiero compartir 3 lecciones para poder desarrollar la disciplina del dar. Okay, 3 lecciones para desarrollar la disciplina del dar basadas en esta historia de la viuda y su ofrenda. ¿Estamos listos? Número 1, vamos a tratar de ir rápido. Okay. Número 1 es que Dios se fija en lo que doy y cómo lo doy. Okay, so God sees what I give and how I give it. Okay, vamos a entrar de lo más obvio. Okay, y el punto número 3 va a ser un poquito distinto, pero esto es obvio y muchas veces se nos va. Eso lo aprendemos en esta historia, que Jesús, Dios, se dio cuenta. Ese es todo el meollo de la historia, ¿cierto? Que estaba poniendo atención. Vea lo que dice el versículo número 41. Dice, Jesús estuvo, ¿qué? Observando. Dice que se sentó enfrente para ver. Específicamente en esta historia, el Señor se sentó enfrente para ver. Y es obvio cómo se desarrolla la historia, que venían las personas, y eso era muy común, de esa manera se hacía en el templo, donde las personas venían a depositar sus ofrendas en los tesoros, como por ejemplo acá, ¿verdad? Que vinieran. Entonces el Señor, digamos, que estaba, ¿verdad? Así, si le ayuda a visualizar, enfrente, ¿verdad? Viendo qué. ¿Cuánto traían, verdad? ¿Qué traían? ¿Qué daban? Entonces el Señor estaba observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Ahora, usted podría decir, ay, el Señor tan fijado, ¿verdad? Es yo y el Señor. Y no decimos eso, es que yo el Señor. Bueno, es el Señor que se estaba fijando, ¿verdad? Porque no son los discípulos los que trajeron este tema, sino es el Señor Jesús. Se dice, ¿se dieron cuenta? Obviamente me imagino o asumo que les estaba diciendo, si los discípulos notaron que Jesús estaba poniendo atención, que daban. ¿Sí ve? Entonces ellos también empezaron a poner atención, ¿verdad? Pero nuestro enfoque es, pues, de cierta manera, pues, ¿qué nos importa lo que pensaban los discípulos? Pero ¿qué pensaba el Señor Jesús? ¿Cierto? ¿Qué pensaba el Señor Jesús? ¿Qué hizo? ¿Por qué se fija Dios? Simple, porque es importante. Porque el dinero es importante. Okay, el dinero es importante. Y es que el dinero y el tiempo son recursos, como les dije, ¿qué? Limitados. Recursos limitados. ¿Cuántos de nosotros recibimos herencia? No, hermana, recibimos deudas. Es que... Entonces, y aunque hubiéramos recibido herencia, ¿cierto? Y tal vez pensamos, tal vez en nuestra cultura no es lo más común, pero sí, como no, nos dejan a diferentes cosas, ¿verdad? La casita, ¿verdad? Yo qué sé, el carrito, eso es herencia, ¿cierto? Las cosas de nuestro país, eso tiene valor, ¿verdad? Pero bueno, regresando. El dinero muestra, porque el dinero es importante, porque el dinero muestra nuestro amor, nuestra gratitud y nuestra confianza en Dios.
¿Okay? Amor, gratitud y confianza en Dios. Y es que el dinero, ¿okay? El dar específicamente, es una exposición externa de mi estado interno. Porque damos, lo que damos y cómo lo damos, denota cómo está nuestro ser interior. Y aquí aquí nos podemos pasar el resto, ¿verdad? Pero solo quiero decir varias cositas en este concepto, ¿verdad? Que a veces puede que sí demos, pero ¿por qué lo dio? Porque el punto es que Dios se fija en lo que doy y cómo lo dio. Lo dio para pagar por el pecado, ¿verdad? Porque a veces como no andamos bien, pensamos, pues le voy a aventar dinero así como que me calma mi conciencia. ¿Sí ve? Es cierto, a veces hacemos eso. A veces decimos, bueno, pues voy a dar este pedacito, ¿verdad? O voy a dar lo que me sobra. Pues a ver, ¿cómo sabe el que me sobra? A ver, ¿cuánto trae? Pues nada más traigo $20. Pues eso, ¿verdad? No fue algo que adrede. ¿Sí ve? No fue algo pensado. No se sentó y dijo, ¿cuánto es mi responsabilidad con el Señor? ¿Sí o no? Si no es que pues ahí se va, para que digan que di algo. Y entonces usted dio por los demás que está viendo, ¿verdad? Y no por qué. Por las razones correctas, que es para el Señor, que también está viendo. ¿Sí ve? Entonces muestra y denota lo que damos, lo que no damos, cómo está nuestro corazón, nuestro ser interior. Amén. Entonces, vea que regresando a la historia, la fe, la viuda mostró que fe y confianza, y estas dos cosas requieren disciplina. La fe crece, la confianza se gana, y eso requiere disciplina. ¿Sí ve? Entonces, la viuda probablemente no era la primera vez que venía y quedaba. La viuda, obviamente, para ser viuda tenía que haber estado, ¿qué? Casada, ¿verdad? ¿Sí ve? Soy inteligente, ¿verdad? Yo sé. Pero, ¿verdad? Significa que probablemente cuando estaba casada, ¿verdad? In all likelihood, también venía y daba y ofrendaba, ¿qué? Junto con su esposo, con su familia. Entonces esto era una disciplina, que no porque las circunstancias de la vida habían cambiado, ahora el Señor entiende, ahora ya no. Es que yo ya di, es que I retired from giving. ¿Sí ve? Ya me retiré de dar porque el Señor ya te di 20 años, cut me a break, you know. No, ¿ok? O usted lo ve en algún lado eso. No, pero a veces pensamos eso, ¿verdad? Es que yo ya doy en otros lados. Yo ya hago esto, yo ya hago el otro. La viuda. ¿Okay? Ahora, entonces, dice que la viuda vino y dio ¿qué? 2 monedas, que no eran mucho, ¿verdad? Eran de muy poco valor, pero dice que era todo lo que tenía, todo su sustento. Eso equivaldría a que usted y yo el día de hoy viniéramos y le diéramos al Señor, ofrendáramos todo lo que usted tiene en el banco, todo. Porque decimos, de muy poco valor, y a veces malinterpretamos que eso es, bueno, pues aquí están mis 2 moneditas de muy poco valor. Pero la diferencia es que eso era todo lo que ella tenía, ¿verdad? Y es que el concepto y el principio es que no todos damos lo mismo, pero todos damos sacrificialmente, ¿sí? Porque su ingreso es distinto al mío. La etapa de su vida, ¿sí ve? Cuando empezamos, ¿verdad? De chavitos, ¿verdad? O a la hora que empezó a la edad que haya empezado a trabajar, si usted ganaba, yo qué sé, empezó a ganar el mínimo o X, ¿verdad? Eso era menos de lo que probablemente usted gana el día de hoy, ¿cierto? Usted ha ido avanzando, etcétera. Entonces va cambiando, ¿sí ve? Estaba mostrando la viuda con acciones lo que ya había en su corazón, lo que había desarrollado en una vida, ¿sí ve? De disciplina, de dar.
de darle al Señor. Y lo dio todo, no le dio lo que le sobraba. No le dio lo que le sobraba. Entonces, si Dios se fija en todo, probablemente sería importante trabajar en la disciplina de dar, ¿sí o no? Y con una vez más, a todos es algo importante. El dinero es algo importante. Porque tenemos que, es limitado, hay que trabajar. Eso es nuestra vida, representa nuestra vida, ¿verdad? So, Dios se fija en lo que doy y cómo lo doy. Número 2, si esto es importante para el Señor, si Dios se fija, entonces probablemente tengo que disciplinarme o continuar, ¿verdad? Si lo hago el día de hoy, o disciplinarle para mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo empiezo y a dónde empiezo? Empiezo a donde estoy hoy, a donde estoy el día de hoy. So start where you are today. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que muchas veces pensamos, no, es que ahorita no tengo, ya cuando me anivele, ¿verdad? Ya cuando las cosas mejoren, entonces voy a empezar a darle al Señor. Ya cuando pase esto, ya cuando salga de esto, ya cuando me den esto, o cuando me den los taxes, ahí le voy a dar al Señor. O cuando me den lo de aquí, o cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso no es la lección que vemos en esta lección, ni en ningún otro lado en la Biblia, que dice, cuando quieras, cuando tú pienses que... ¿Verdad que no? No, sino que dice y nos muestra la palabra que tenemos que empezar. Ahí donde estamos, ¿verdad? Ahí donde estamos. Ahora, vea lo que dice al versículo 42. Pero una viuda llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Lo que quiero que nos enfoquemos ahí es que la viuda llegó. ¿Sí ve? La viuda vino, empezó, dijo, tengo 2 moneditas, le voy a dar al Señor, le voy a dar todo. Ahí, no esperó que se mejorara la cosa. ¿Sí ve? Llegó hoy, llegó y dijo, aquí está, Señor. Y eso es importante. Eso es importante. Porque el Señor es como a veces pensamos, es que no puedo comprometer con el Señor, no puedo porque entonces voy a tener que dejar todas estas cosas. Ya que me mejore, ya que esté bien, entonces ya voy a venir a los pies del Señor. No, el Señor te quiere así como estás. Okay. El Señor, ese es su trabajo, ¿verdad? Estamos viendo los días martes que ese es el trabajo del Señor, ¿verdad? El trabajo de la santificación. Mi trabajo, mi responsabilidad es llegar. Señor, aquí estoy, no puedo, obviamente no he podido hasta el día de hoy, es tu trabajo. ¿Sí ve? So, la viuda llegó y empezó hoy. Okay. So, el concepto de aquí es que usted no debe esperar a salir de esa etapa de viuda, lo que sea que eso signifique para usted. Esa etapa donde ahorita cuando salga de las deudas o que mejore la situación, empiece en su estado actual. Lo que vemos aquí también es que aunque la viuda era pobre, porque lo especifica, Jesús probablemente si la viéramos el día de hoy, ¿verdad? O nosotros pensaríamos, yo pensaría, ¿verdad? En mi humanidad o nuestra humanidad, tal vez usted también, no des eso, ¿verdad? No es mucho, quédatelo tú porque eso es todo, ¿verdad? Pero en ningún momento usted ve que el Señor Jesús le dice, no, tú estás excusada de dar. ¿Sí ve? Lo que significa que es correcto. Lo que significa que nadie es demasiado pobre para dar a Dios. Eso es lo que significa. ¿Ok? No, yo necesito que me den. Esa es una mentalidad pobre. ¿Sí ve? Jesús miró la ofrenda de esta viuda y le dijo, no, mija, trajiste muy poquito. Go back hasta que agarres, vete a agarrar otro trabajo y después vienes y das más. No, lo vio con agrado porque lo utilizó para darle una lección a los discípulos para que cambiaran su manera de ver esta situación que es el dinero. ¿Sí ve? Les estaba enseñando, les estaba cambiando su manera de pensar. Y hasta que cambiemos nuestra manera de pensar y ver el dinero como Dios lo ve, probablemente siempre vamos a batallar con el dinero. Siempre va a ser una piedra de tropiezo. Siempre va a ser ese ídolo, ese sol, ¿verdad? Las hermanas saben lo que hablo, ¿verdad? Del sol. Porque dijo el Señor Jesús, ella ha dado más que los demás. Ahora, esto de empezar donde estoy es ok, hermana Sara, ok, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tiene que ver eso? Ok, bueno, sabemos que la palabra de Dios dice y es clara, ¿verdad? Que es el 10%, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer matemáticas, ¿listos? Ay, hermana Sara. Ay, hermana Sara.
sacamos nuestro handy dandy celular. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿O cuántos se la avientan? Sí es fácil hacerle, pues del 10% de 100, pues son 10, ¿verdad? Pero a ver, 1420, a ver. Pregúntele al teléfono, ¿ok? Ok, muy bien, pregúntele al teléfono. Sí, ahí las hermanas y todas se dan, cálmese pues, hermano, que es muy temprano para estar haciendo matebrúticas, ¿ok? Espérese. So, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empiezo a donde estoy hoy? Digamos que el día de hoy, 10 es la meta, ¿cierto? Es la meta. Pero digamos que, no, hermana, es que eso es mucho. No puedo. Entonces, muchos de nosotros lo que hacemos es que mejor no, hasta que pueda dar el 10%. Es una manera errónea de verlo. Empiece donde está hoy, digamos, y esto usted con el Señor, porque al final del día, ¿quién lo está viendo? El Señor, ¿cierto? Digamos, Señor, yo me voy a comprar, es una de mis metas este año es que yo te sea fiel en mis finanzas. Yo sé que tú me pides y que tu palabra enseña 10%. Ahorita, Señor, tú sabes que no puedo, o la neta, no quiero, no confío todavía, porque no me va a alcanzar. No veo cómo aquí va a pasar la onda, ¿ok? Porque a veces hay que hablarle así. El Señor sabe, hermano. El Señor sabe. Usted dice, Señor, es que tú conoces mi corazón. Sí, el Señor conoce su corazón, que es, ¿verdad? Que no le quiere dar al Señor, que usted nada más es gimme, Señor, dame aquí. Y que nada más le damos al Señor cuando le prometemos y que se nos olvidan nuestras promesas. El Señor sabe, sí, el Señor nos conoce, así. ¿Okay? Y es mejor que venir a decirle, Señor, sinceramente, ahorita, la verdad, Señor, es que no veo cómo va a pasar esto. Si yo doy eso, no me va a alcanzar, porque yo veo y no me va a alcanzar. Entonces, usted puede hacer, que es empezar a donde estoy. Señor, te voy a empezar a dar el 3%. Y lo voy a hacer constantemente, por 2 meses, 3 meses, yo qué sé. Y de ahí usted, ¿por qué? Porque 3% es mejor que 0%, ¿verdad? Como esperamos a que el 10%, sí, entonces empezamos a trabajar hacia una meta. Eso es lo que significa empiece donde está el día de hoy. No, hermana, el 3% todavía, no, eso es mucho. Ok, el 1%. El chiste es que usted empiece hoy, que usted empiece a donde está. ¿Sí ve? Eso probablemente va a significar que va a tener que volver a ver su budget, ¿verdad? O a veces, ¿qué budget, hermana? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ok, ¿en dónde se va el dinero? En el cafecito, ¿verdad? Hermana Sara. Está presupuestado, ¿ok? Don't hate. Presupuestado, ¿ok? Usted sabe, ¿verdad? Probablemente se va a tener que privar de algunos gustos, ¿verdad? Pero es una disciplina, ¿no? Cuando queremos sacar una carrera, bajar de peso, comer mejor, ¿qué toma disciplina? ¿Toma sacrificio? Claro que sí. Es de que me van a hacer de mi corazón, Señor, aquí está, ¿verdad? Porque a veces tenemos que trabajar aún en eso, ¿cierto? Y está bien. No siento, el Señor sabe que no siente. Ayúdame, Señor, con eso. Tenemos que ir trabajando y empezando donde está, ¿qué? Hoy. Trabaja de lo real a lo ideal. ¿Sí ve? Señor, hasta que yo pueda darte el 10%, entonces te voy a dar. Cuando sea rica te voy a dar. Y el Señor dice, a ver, no, aquí me espero. O me voy a asegurar que nunca llegues ahí. ¿Sí ve? Porque usted no me dejará mentir para muchos que a veces sentimos que nos llega el cheque, ¿cierto? Y así como que se le acabó, se le fue, hay más mes que cheque. ¿Qué pasó? El cheque me tenía que haber durado el mes y ya es el 15. ¿Qué se hizo? ¿Quién sabe? ¿Sí o no? Ya, nos pasa así. Esa es la verdad. Entonces tenemos que empezar a donde estamos el día de hoy. Y eso usted con el Señor. Amén. Es importante, pero yo les animo. Yo les animo a hacerlo, así como la viuda dijo, esto es lo que tengo, el Señor sabe, esto es lo que yo voy a traer. Dio todo, ¿verdad? Y no tenía un concepto de sí pobre, un concepto necesitado. Yo necesito, es que ahorita necesito. Esto me recuerda hace varios años, probablemente unos 10 años, soy mala para las fechas, ya estábamos aquí en la iglesia
Y teníamos a una familia que ese año simplemente no había sido un buen año para ellos. ¿Okay? Estaban necesitados. Si yo hubiera pensado en una persona ese año que está necesitada, esa hermana con sus hijos. ¿Okay? Y de hecho le estaba diciendo a Víctor, sería bueno comprarle nosotros a los muchachos, ¿verdad? A los niños regalos, porque probablemente la hermana no va a tener. Y pasó que en esa, tal vez algunos se recuerdan, fue el año que adoptamos familias de foster care, los niños, para darles, ¿verdad? Te dijeron los nombres, etcétera, etcétera. Me quedé, mira, mi boca aquí. Cuando fue la hermana, y no adoptó uno, dos. Ok, adoptó 2 niños. Y yo dije, wow, me dio así como en mis cachetadas espirituales, ¡papá! Porque me había mostrado que ella no se veía pobre y necesitada. Ella se veía bendecida. Y yo dije, wow, ¿verdad? Porque no es que siempre, pero ella me quedó, wow, porque no tenía una mentalidad pobre, ¿sí ve? No tenía una mentalidad de necesito, Señor, ahorita no, la mentalidad, yo puedo ayudar a alguien más porque yo estoy bendecida. Es el mismo concepto que Abraham le dice a Lot, ¿verdad? Tú dale para donde sea, ¿verdad? Porque Abraham sabía que no era el truco, yo que sé, como usted le quiera decir, el milagro, no era a donde estaba, el lugar donde estaba, el trabajo donde estaba, la tierra, sino él era el bendecido. Donde él iba, ahí va la bendición. Si ve, tenemos que pensar así, somos bendecidos. Amén, somos bendecidos. Empieza donde estás el día de hoy. ¿Okay? Vea lo que dice Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que si el día de hoy, Señor, la verdad que no quiero, yo no le veo pies y cabeza a esto, como que híjole, fue un mal domingo para llegar. Te dije que nos quedáramos. El Señor quería que usted escuchara esto. Amén. Y probablemente no es algo, todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Eso es el Señor, ayúdame, moldea mi corazón. Me falta fe, me falta confianza. Me falta confianza, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Si yo le dijera el día de hoy, hermano, usted de su ofrenda, de su diezmo, y si le falta algo para pagar algún bill, yo se lo voy a pagar. Ok, hermana, perfecto. ¿Sí o no? Gracias, ok. Así sí puedo ser fiel. Entonces usted, ¿sí ve dónde acaba de depositar su confianza? En mí, en que yo le voy a... Pero a veces esto es más fácil, ¿verdad? Y decimos, no, pues sí hace sentido. Pero a veces yo sé que esto es fácil porque es algo tangible, ¿verdad? Pero el Señor, la fe, ¿qué dice? Es estar seguro de algo que viene sin verlo. Y ahí nos cuesta trabajo. Así que, Señor, ayúdame. Ayuda a mi fe. Ayúdame a querer hacerlo y a continuar a hacerlo, a tener esa disciplina. Amén. Número 3. Supera el miedo de dar. Okay. Overcome the fear of giving. ¿Cómo que el miedo de dar? Sí, nos da miedo dar. Versículo 44 en nuestra historia dice, estos dieron, hablando el Señor Jesús, de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No sé usted, pero yo veo, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿cuál fue una de las primeras cosas que vemos y que nos acordamos de esta historia? Pues que eran 2 moneditas. Y yo puedo decir, pues yo puedo dar 2 moneditas, ¿no? Pero eso es distinto a decir, a ver, Sara da todo y yo me hubiera quedado, a mí me hubiera estado, mira, haciendo las patitas así. Si el Señor me hubiera pedido, dame todo, yo me voy a encargar de tus necesidades. No, a mí me hubiera dado miedo, a mí me hubiera dado pánico. ¿Cómo, Señor? ¿Y qué lo voy a hacer aquí? Y ahí viene la renta, y ahí viene esto, 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 y viene esto. ¿Sí o no? Pero la viuda vino y dio todo. Tuvo que superar ese miedo de ¿y cómo le voy a hacer? ¿Sí ve? También tuvo que superar el miedo, la pena,
la vergüenza, lo que usted le quiera poner, de que los demás lo iban a ver. Porque obviamente tenía que pasar. Y todos vieron que ella dio, ¿qué? 2 moneditas. Eso es todo lo que vas a dar. Hay que dar más sacrificialmente, hermano, ¿verdad? Y a veces nos da miedo, ¿cierto? El qué dirán. Y tal vez de esa manera, o también nos da miedo el qué dirán los de afuera. Ya te lavaron el coco. Ajá, sí, allá vas a dar tu dinero. Sí, ajá, sí. Y nos da, ¿por qué? Porque nos queremos sentir como, no, yo no doy. Yo voy y me siento y me gusta y está bonito, pero that's it. ¿Sí ve que ambas cosas son miedo? Ambas cosas nos atan. ¿Ve? Entonces, vemos que la viuda pasó ese proceso, venció ese miedo. Y es que no tenemos que enfocarnos en lo que los demás dan, porque Dios les va a pedir cuentas a ellos. A usted no le va a decir, hermana Lucía, a ver, dígame, ¿por qué la hermana Sara no diezmaba? Y la hermana Lucía, yo qué sé, I don't know. ¿Sí ve cómo hermoso es Dios? Que no le va a pedir hasta que todos los demás, entonces yo. Muy bien, está bueno. Como nos decía nuestra mamá, ¿se acuerdan? Y si todos tus amigos se van y se avientan, ¿verdad? La clásica, ¿verdad? Tú también vas a ir, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? Pero pues como nosotros se las aventamos a los chiquillos, que they have to sit there and take it, ¿verdad? Porque pues no, ni modo que nos chisten, o tal vez sí, pero pues a nosotros a ver qué nos diga, ¿verdad? Como yo ya estoy grande, yo soy adulto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero, ¿verdad? So, tenemos que vencer ese miedo de no me va a alcanzar. Superar ese miedo, esa mentalidad pobre, esa mentalidad de que yo necesito. Mi hermano, mi hermana, usted y yo somos ricos. No, hermana, usted viera mi cuenta. ¿Tiene $20? De donde sea, en coras, en pennies, en lo que sea. El día de hoy, ¿usted tiene $20? Ok, usted es más rico que el 80% de la población del mundo. Ok, usted es rico. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir a comer? O va a ir a un restaurante después de hoy, hermana, ya apúrese porque no desayuné y la tripa grande se está echando a la chiquita. ¿Cuántos vamos a ir a comer a algún restaurante? Amén. ¿Y les va a salir qué? 2 por 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba 2 por 5 las cosas? Anyways, regresando, ahora es 2 por 50, ¿verdad? ¿Sí o no? O si vamos a nuestra casa, no, hermana, a mí me toca ir a la casa, ¿verdad? Ya sea porque no le gusta ir, ¿verdad? O porque prefiere mejor cocinar usted. Pero ¿cuántos podríamos decir que vamos a abrir el refri, ¿verdad? Y las cosas se nos echan a perder. Híjole, me olvidó que tenía eso. Híjole, hay que tirar, ¿verdad? Es hermana Sara, ¿verdad? Señor bendito. Es mi refri, son toppers, ¿verdad? Pregúntale por allá, ¿verdad? Sí. Qué horror, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Sí o no? Y no eso es abundancia, no es eso tener. Que no nos vamos a morir de hambre, ¿cierto? No está pensando, ¿qué voy a comer el día de hoy? ¿Verdad? Y tenemos que poder, con la ayuda del Señor, confiar en la ayuda del Señor, confiar en Él y desarrollar eso. Les platico algo rápidamente. ¿Cuánto me queda? Ok, vamos bien. Yes. Saqué como 3. Anyway, enfocadas porque queremos terminar, queremos avanzar. Me recuerda esto, por ejemplo, en mi persona, ¿verdad? Como yo les puedo decir, el Señor es mi testigo, que a mí no me cuesta dar, no me enfoco en la cantidad, aunque a veces sí cuando la veo como que, ¿y eso qué es? Es el diezmo, ok, ya. Sí, la verdad como que es. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, yo sé que muchos de ustedes podrían tener otro carro, ¿verdad? Eso, el que ustedes les son fieles al Señor es una diferencia entre tal vez vivir en un lugar mejor, ¿verdad? Tener ese otro carrito, ya no tener que estar batallando con el carro que tienen, ¿verdad? O darse gustos, X gustos, porque somos buenos para darnos gustos, ¿verdad? Yo trabajo, me lo merezco. ¿Sí o no? Hey, yeah, we do, yeah, ¿verdad? Pero cuando se viene a hacer este ejemplo, y esto lo tengo que, a mi padre no recuerdo, creo que estaba muy joven para darme cuenta
nunca lo vi yo sé que él daba, pero nunca me tocó verlo a mí. Pero la que me enseñó más y me enseñó, y ahora lo veo viendo hacia atrás, que plantó eso en mi vida fue mi madre. Y fue mi madre aquí, en este país. En este país cuando llegamos fue probablemente la necesidad más grande que he pasado. No pasé necesidad en México, aquí en este país fue donde yo pasé. Donde vimos lo que era dormir 4 en un cuarto, sin cama, ¿ok? Por más de un año, ¿ok? Porque mi mamá era la única que proveía. Pero mi mamá, porque yo estaba encargada de las finanzas, that's right, yo hacía las finanzas y mi hija, y tú hazle aquí, ok, muy bien, ¿verdad? Yo veía que siempre ella daba, la iglesia estaba. Y yo sabía que era su diezmo, si no es que más. Y a veces, lo veía como que, bueno, pero si damos eso, ya como que para la comida, nos quedaron como $20. That's a problem, ¿verdad? Pero nunca había mi mamá que dijera, no des el diezmo ahora, tenemos que comer. ¿Cómo le hacía y cómo trabajó el Señor eso en su fe, ese proceso yo? Pero eso me ayudó a mí, porque ahora yo no lo veo, no me pesa. ¿Sí ve? Porque yo lo aprendí y eso es parte, lo que vemos, yo sé que muchos de nosotros y conocemos, ¿verdad? Cadenas generacionales, pero también muchas veces no hablamos de bendiciones generacionales. Que como yo vi a mi madre que lo hizo y el Señor es mi testigo, nunca pasamos hambre. Que teníamos de más y a lo que tal vez hubiera estado yo acostumbrada antes, no. Pero nunca el Señor nos dejó abandonados. Mi mamá limpiaba casas y hasta el día de hoy ese es su negocio. El Señor le puedo, probablemente por su fidelidad, no sé, ¿verdad? Pero de ayudar a alguien que tenía su negocio a poner su propio negocito, ¿verdad? De limpiar casas. Íbamos, porque en el verano, ¿verdad? Me tocaba a mí, Sara, era la estrella. Se debe hacer vacuum, bien bonito, con las líneas y toda la cosa, ¿Me queda? Súper, ¿verdad? Pero íbamos y nos decían, compré de más, llévense, y nos daban despensa. Esa semana que yo sabía que no teníamos casi nada, sino es que ya no había nada. Y a veces había otras ocasiones donde los dueños le daban tip o propinas, el mismo monto. Me acuerdo que una vez la señora le pagaba $70 por limpiar su casa. Esa vez nos dio 150. Y pues mi mamá me dijo, pues pregúntale, tal vez está pagando un servicio anterior. Y la señora dijo, no, eso es para ustedes. El día que yo sabía que no teníamos mucho, que teníamos que ir a la escuela a desayunar. No porque me gusta levantarme temprano, sino porque si no desayunábamos en la escuela, no íbamos a desayunar. ¿Sí ve? Y mi mamá nunca dejó de dar. Nunca dejó de dar. Y yo no me veía como pobre, como necesitada, porque era esa mentalidad que al Señor se le da lo suyo. ¿Ok? Su fidelidad va a bendecir a sus hijos. Si usted puede hacer algo el día de hoy para no asegurarse, porque los hijos van a hacer sus propias decisiones, ¿verdad? Pero para encaminarlos a que el Señor también les prospere. ¿Cuántos quieren que sus hijos les sean prosperados? No, que sufran y que le batallen. A ver que le hagan. No, porque eso significa que le van a venir a pedir a usted, pero bueno, y usted cree, hermana Sara, pero yo los voy a mandar por donde vinieron. Anyways, así dicen todos, pero después, ¿sí o no? Yo sé. Enséñales la fidelidad. No solo dígales, muéstreles. Así se hace, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a mostrar que nuestras disciplinas, el dar es una disciplina y es una disciplina espiritual, pase a esa próxima generación. Amén. Vea lo que dice Salmos 37:25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos ¿qué? En la miseria, ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Y qué es justo? Justos. Es justo darle al Señor.
es lo correcto darle al Señor. Y eso conlleva muchas otras cosas, pero en lo que estamos viendo el día de hoy, eso es lo justo, eso es lo correcto. Que el Señor le da todo y el Señor le dice, necesito algo de regreso. No porque lo necesito, sino porque en ese proceso de dar, el Señor está trabajando en mi corazón, está trabajando en mi fe, está trabajando en mi confianza. Y si yo puedo asegurarme, y este es el único tema que el Señor dice, pruébenme. Pero no crea que es, vamos a invertir al Señor, yo te doy 100, tú me das 1000. Firmas aquí, yo también, I like that business. Yeah. No, porque el Señor no es deudor de nadie, ¿verdad? Pero el Señor, ¿en qué? Muchas cosas que nos puede bendecir. El Señor dice, del Señor es todo, el mundo, su plenitud y todo lo que en ella hay. Y a veces pensamos, no, Señor, esto es mío. ¿Qué es de nosotros? Nada. ¿Okay? Y para terminar, dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios, ¿qué dice? Les proveerá de todo lo que necesiten. Todo. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos casita, ¿verdad? Y el Señor hasta nos, sí, porque esto es lujo. ¿Ok? No se me vaya a caer. Todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y demás el Señor. El Señor nos tiene consentido. A mí, yo puedo decir, el Señor me tiene consentido, porque tengo más de lo que necesito. Y a veces no encontramos, pues se me antojó esto, para darnos hasta nuestros antojos, ¿sí o no? Dice, conforme a las gloriosas riquezas, ¿sí ve? Que tiene en Cristo Jesús. ¿Okay? O sea, Él dice, todo es mío, yo te puedo dar lo que yo quiera. Todo, ¿verdad? De más. Entonces, estos versículos siempre me ayudan a mí, Señor, tú no vas a decir, no vas a permitir que yo pase necesidad. Si yo cumplo, tú me cumples, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y el día de hoy el reto es de trabajar nosotros en nuestra fidelidad al dar. Amén. Así que bien importante, recuerden lo primero que era. Vean sus notas, no apuntaron. El Señor se fija lo que doy y cómo lo doy, ¿cierto? Empieza donde estás hoy y vence, supera el miedo de dar. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie. Y el día de hoy queremos orar para que el Señor redarguya nuestros corazones, y también si el día de hoy usted dice, wow, usted puede decir, esto le ha bendecido de otra manera, que usted, a continuar, a hacerlo, porque el hecho que lo hayamos hecho hasta el día de hoy no asegura que lo vamos a continuar haciendo. Amén. Entonces, esto es para todos, ¿verdad? Y si el día de hoy usted dice, yo doy, ya soy fiel, ¿verdad? El libro de Lucas también habla que el Señor le decía a los fariseos, no solo es el dar, sino también es justicia, el mostrar ese amor. Pero dice, no dejes de hacer uno por hacer el otro. Como ya hago esto ya no tengo que ser paciente, como soy fiel, ya no tengo que ser paciente con mis hermanos, ya los puedo mandar a volar. No. Y viceversa también. ¿Okay? Vamos a orar. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra.